Y si le dijera que una especia casi olvidada, más pequeña que la uña del pulgar, podría ayudar a que su cuerpo se sienta más despierto y a activar la circulación que sostiene la respuesta íntima, incluida la erección con solo 60 segundos de masticación. Que tenga la edad que tenga, tome lo que tome y venga de las decepciones que venga. Un gesto sencillo podría ser el primer paso para recuperar esa fuerza tranquila que pensaba que ya no volvería. Sé que suena difícil de creer, por eso le pido algo muy simple. Quédese conmigo. Soy la doctora Sofía Mendoza, uróloga, y llevo 10 años acompañando en consulta a hombres a partir de los 60 a recuperar con calma lo que el tiempo suele apagar en silencio: confianza, circulación, vitalidad y la sensación de volver a reconocerse. No le hablo de recetas caras ni de trucos de moda. Le hablo de activar lo que el cuerpo aún recuerda cuando recibe la señal adecuada. Y aquí viene el giro. La clave no está en un descubrimiento nuevo ni en un aparato moderno. Está en una especia que ha estado delante de sus ojos. Una que muchas familias han usado en casa desde hace generaciones, incluso antes de los momentos de intimidad, y que hoy entendemos mejor por lo que contiene. La ironía es sencilla. Puede que haya pasado junto a ella cientos de veces en su cocina sin imaginar lo que podía aportar. En los próximos minutos voy a enseñarle cómo masticar esta especia durante 60 segundos de una manera segura y fácil de seguir. En algunas personas, este hábito puede favorecer una sensación de circulación más fluida, ayudar a soltar tensión y, por su acción aromática y antimicrobiana, apoyar el cuidado de la boca como complemento a la higiene habitual. Le guiaré paso a paso y al final sabrá exactamente cómo hacerlo y qué suelen notar muchas personas en sus primeros 7, 14 y 30 días. Antes de entrar en el método, suscríbase y active la campana. Así no se perderá herramientas de salud natural pensadas para hombres como usted. Y si esto le resuena, escriba 1 en los comentarios. Muy bien, vamos a ir al centro de esto, porque nada de lo que le cuento tiene sentido si no entendemos qué hace que esta especia sea tan especial. La clave está en una sustancia natural que está dentro de cada clavo de olor. Se llama eugenol. Este componente es una de las razones por las que muchas personas notan que la circulación se activa, que los vasos se relajan y que el cuerpo empieza a responder como antes, a veces incluso con más claridad. Se lo explico de forma sencilla. Recuerdo la primera vez que un paciente me miró y me dijo: «Doctora, yo solo quiero volver a sentirme como yo». No hablaba de tener un cuerpo de gimnasio, ni de correr una carrera arada. Hablaba de intimidad, de confianza, de esa fuerza tranquila que un hombre lleva por dentro cuando su cuerpo aún responde como debe. Eso fue lo que me empujó a buscar apoyos naturales serios. Y una y otra vez llegaba al mismo punto. El eugenol. El eugenol está en alta concentración dentro del clavo de olor. Cuando usted mastica 1 o 2, como mucho, se liberan aceites donde está esa sustancia. Y no se queda solo en la boca. Se absorbe con rapidez a través de las mucosas y pasa al torrente sanguíneo en poco tiempo. Y lo que sucede después es lo importante. El eugenol tiene un efecto vasodilatador. Dicho claro, ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y se abran. Y esto es especialmente relevante en los vasos más finos, los que alimentan la zona íntima. A partir de los 60, esos vasos tienden a endurecerse y a perder elasticidad. Por eso la sangre ya no circula como antes. Y por eso la respuesta íntima se vuelve más débil o más irregular. En muchas personas, el eugenol actúa como un apoyo suave para esa pared interna del vaso, como si ayudara a aflojar lo que está rígido. Así, la sangre puede moverse con más facilidad, sin forzar, sin artificialidad, solo facilitando que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer. Y hay algo más. El eugenol también puede favorecer la disponibilidad de óxido nítrico, que es una molécula que el propio cuerpo utiliza para relajar los vasos sanguíneos. Es el mismo camino fisiológico que intentan aprovechar algunos fármacos, pero aquí hablamos de un proceso natural del organismo. Por eso muchas personas describen un calor suave, una sensación de circulación que vuelve a veces en pocos minutos. Es sutil, pero se nota.
Y si un solo componente ya puede influir así, espere a ver lo que esta especia puede aportar cuando el problema real no es solo la circulación, sino el estrés que lleva años desgastando su equilibrio hormonal. Hablemos de eso ahora. He visto a muchísimos hombres de 60, 70 e incluso 80 años entrar en mi consulta con la mirada baja y la voz casi apagada repitiendo lo mismo. Doctora, ya no funciona como antes. Y yo siempre les digo lo mismo con calma. Esto no es un fracaso personal. No es algo vergonzoso. Es biología. Con los años, los vasos sanguíneos más pequeños, los que sostienen la respuesta íntima, tienden a estrecharse y a ponerse rígidos. Pierden elasticidad. Y si a eso le suma estrés mantenido, alimentación muy procesada, inflamación y menos movimiento, el cuerpo lo va notando. El resultado suele ser sencillo. La sangre ya no fluye como antes. Y sin ese aporte de sangre, una erección no se mantiene con la misma facilidad. Pero hay algo importante que casi nunca se dice con claridad. En muchos casos, estos cambios pueden mejorar si se actúa a tiempo y se trabaja sobre lo que los está alimentando. Aquí es donde el clavo de olor encaja y por eso puede ser un aliado interesante en hombres mayores. Recuerde el compuesto del que hablábamos, el eugenol. No solo ayuda a que el vaso se relaje en ese momento, también puede apoyar un entorno más favorable para que la pared del vaso recupere parte de su respuesta natural con el tiempo, sobre todo si se acompaña de hábitos sencillos. Piénselo como cuando limpia una tubería por dentro y vuelve a dejarla más libre. Todo circula mejor. Llega con menos resistencia y llega donde tiene que llegar. Algunos pacientes me han contado que tras un par de semanas siendo constantes con este gesto diario, empezaron a despertarse con erecciones matutinas por primera vez en años. No por una pastilla, no por un milagro, sino porque su circulación por fin tuvo la oportunidad de trabajar con menos freno. Esa es la parte bonita de un enfoque natural. No empuja al cuerpo, le quita obstáculos para que vuelva a hacer lo que estaba diseñado para hacer. Pero aquí viene el detalle. Incluso con un buen flujo de sangre, hay una fuerza invisible que puede apagarlo todo antes de que empiece. Y lo más probable es que lleve mucho tiempo actuando en silencio. Vamos a ponerle nombre a continuación. ¿Sabe una cosa? Muchas veces lo que más ayuda es lo más simple. Y este método que le estoy compartiendo ha servido a muchos hombres para sentirse más ellos mismos otra vez. Sin recetas nuevas, sin situaciones incómodas, sin depender de la farmacia, solo un gesto intencionado que puede hacer en casa. Y lo mejor es que solo le ocupa 1 minuto. Así es exactamente como se lo explico a mis pacientes. Coja 2 o 3 clavos de olor enteros, no en polvo, sino secos y enteros. Si son de buena calidad, mejor. Si puede elegirlos ecológicos, perfecto, pero lo importante es que sean clavos enteros. Colóquelos entre las muelas, en la parte de atrás, donde la masticación es más fuerte. Muérdalos despacio hasta notar que se rompen. Y aquí está la clave. No tenga prisa. Deje que los aceites cubran la lengua y toda la boca. Respire por la nariz. Mantenga el cuerpo suelto. Durante los primeros 30 segundos, solo mantenga esos trocitos en la boca. Deje que la saliva se mezcle con los aceites. Es normal notar una sensación fuerte y cálida. Puede ser intensa, sí. Y en muchas personas es una señal de que el eugenol está entrando por las mucosas de la boca y pasando a la sangre con rapidez. Después empiece a masticar despacio sin apretar con fuerza, solo lo justo para deshacer bien el clavo. Manténgalo en la boca otros 30 segundos moviendo los aceites con la saliva. Y ya está, puede tragar los restos o escupirlos. Las dos opciones son válidas. Lo que hace especial este método es que su acción suele empezar pronto. Algunos hombres dicen que lo notan en pocos minutos. La mente se siente más despejada. Se sienten más presentes, más conectados con el cuerpo. Pero masticar clavo no va solo de circulación y energía. También puede abrir una puerta que muchos hombres a partir de los 60 necesitan y a veces ni siquiera se dan cuenta de que les falta. Hablemos de eso ahora. Una de las preguntas que más me hacen, sobre todo después de probarlo por primera vez y notar ese calor tan característico, es cuándo conviene usarlo para obtener mejores resultados. Y la verdad
es que el momento importa como pasa con cualquier hábito que actúa sobre el cuerpo. No es solo hacerlo, es cuándo lo hace. Piénselo como afinar un instrumento. Quiere que todo esté en equilibrio. Hormonas, sistema nervioso y circulación. Para muchos de mis pacientes, la noche es un buen momento aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Cuando el día se apaga y la mente empieza a bajar revoluciones, masticar el clavo, en ese punto puede ayudar a relajar el sistema nervioso y a preparar un sueño más profundo. Y esto no va solo de descansar. El sueño reparador es cuando el cuerpo fabrica y regula mejor la testosterona. Esa es la base. Usarlo por la noche puede dejar el terreno preparado para el día siguiente, más energía, más claridad mental y en algunos casos erecciones matutinas con más firmeza. Pero no se olvide de la mañana. Usarlo a primera hora con el estómago vacío puede ayudar a activar la circulación y a empezar el día con un tono tranquilo, pero más despierto. Algunos hombres lo prefieren antes de moverse, antes de caminar o hacer ejercicio suave. Otros lo usan antes de la intimidad, unos 30 a 45 minutos antes para notar más presencia, más conexión y más resistencia. La clave es escuchar su cuerpo y ser constante. El uso diario en muchas personas crea un efecto acumulativo con el tiempo. Esto no es un truco de un solo día, es una pequeña inversión diaria en su vitalidad. Y si se pregunta cómo algo tan simple puede llevar a cambios tan profundos, conviene entender que puede estar frenando su cuerpo en primer lugar. Hay una fuerza silenciosa que muchos hombres no sospechan y que poco a poco le va robando energía desde dentro. Vamos a ponerla sobre la mesa ahora porque esto es solo el comienzo. Hablemos del estrés. No se imagina cuántos hombres buenos he tenido sentados delante de mí. Hombres que comen razonablemente, bien, que se mueven, que intentan hacer las cosas correctas, y aún así sienten que algo no encaja. La energía está baja, el deseo aparece y desaparece. Y cuando llega el momento de la intimidad, el cuerpo no responde como antes. Y entonces yo les hago una sola pregunta. ¿Cómo está su estrés? En ese instante la habitación suele quedarse en silencio. Respiran hondo. Y al final aparece la verdad. Preocupaciones por el dinero, por la salud, por la familia, por la pareja, por el futuro, por el paso del tiempo. Es una carga pesada. Y muchas veces no se dan cuenta de cuánto esa presión tan callada va apagando la vitalidad desde dentro. Porque el estrés crónico mantiene al cuerpo en modo alarma. Y ahí entra el cortisol. El cortisol es una hormona útil en momentos puntuales cuando hay peligro o urgencia. El problema es cuando se queda alto día tras día sin descanso. Y hoy en la vida real, muchos hombres a partir de los 60 viven con una tensión casi constante. Y aquí está la parte dura. El cortisol alto y un buen equilibrio de testosterona no suelen llevarse bien. Cuando el estrés se mantiene, el cuerpo prioriza sobrevivir, no recuperar. Y eso puede traducirse en menos energía, menos deseo, y una respuesta íntima más débil. Ahí es donde el clavo de olor deja de ser solo una ayuda para la circulación. También puede tener un papel en cómo se siente el sistema nervioso. En el clavo hay compuestos como el beta-cariofileno, que se ha estudiado por su relación con señales de calma en el organismo. Y en algunas personas su aroma y sus aceites pueden acompañar una sensación de soltar tensión. A veces se nota como una liberación en el pecho, una mente más clara, como si el cuerpo aflojara el nudo. No es magia, es el cuerpo saliendo poco a poco del modo alarma. Y cuando el estrés baja, el organismo tiene más margen para recuperar su equilibrio. Eso incluye el descanso, la energía y con el tiempo un entorno hormonal más favorable. Puede que al principio no lo note de forma dramática, pero el cambio puede ser real. Y de ese alivio del estrés suele salir otro beneficio importante. Uno que trabaja en silencio mientras usted duerme y que para muchos hombres es la pieza que faltaba. Hablemos de eso ahora. Si hay algo que he visto una y otra vez en consulta es esto. En el momento en que el sueño se rompe, todo lo demás empieza a tambalearse. Usted puede cuidar la comida, moverse, probar suplementos. Pero si duerme mal, el cuerpo no tiene oportunidad de reparar, porque gran parte de la recuperación del organismo ocurre por la noche. Y el equilibrio hormonal también se apoya en un sueño profundo y continuo.
Pero ¿cuántos hombres mayores de 60 descansan así hoy en día? Muchos me dicen lo mismo. Me despierto a las 2 de la madrugada mirando al techo con la cabeza dando vueltas. O me duermo rápido, pero me levanto varias veces. Y nunca siento que haya descansado de verdad. Y luego llegan las preguntas. ¿Por qué estoy sin energía? ¿Por qué el deseo parece un recuerdo? ¿Por qué me cuesta arrancar como antes? Y muchas veces la respuesta es más simple de lo que parece. La calidad del sueño. Ahí es donde entran los clavos de olor, no solo como apoyo a la circulación, sino también como un acompañamiento para el sistema nervioso. En el clavo hay compuestos como el eugenol y el beta-cariofileno. Además de su efecto sobre los vasos en algunas personas, pueden favorecer una sensación de calma. Y esa calma es importante para dormir mejor. Cuando se mastican por la noche aproximadamente 1 hora antes de acostarse, muchas personas notan un descanso más profundo y más estable. Muchos hombres me cuentan que vuelven a soñar que se despiertan con la cabeza más clara y con más energía por la mañana. Y en algunos casos también notan erecciones matutinas con más firmeza. No es casualidad, es el cuerpo recuperando parte de su ritmo con el descanso haciendo su trabajo. Por eso, si lleva tiempo sin sentirse realmente descansado o si nota que su impulso se ha apagado, empiece por mirar su sueño. Mejorar esa sola parte puede influir en todo el organismo, pero el clavo de olor no se queda ahí. Y ahora viene algo que sorprende a muchos. La salud de las encías, la salud de la boca puede estar afectando en silencio la fuerza de la respuesta íntima. Vamos a ver ese vínculo ahora. Al principio suena raro, pero lo he visto demasiadas veces como para pasarlo por alto. A veces entra un hombre en mi consulta con poca energía, con erecciones flojas y sin una causa clara a la vista. La atención está aceptable. Los análisis no llaman la atención. Y entonces le hago una pregunta muy simple. ¿Cómo está su salud dental? Y ahí suele aparecer la pieza que faltaba. Encías que sangran, encías que se retraen mal aliento, que no se va. Muchos hombres no imaginan que lo que ocurre en la boca puede influir en lo que ocurre en la intimidad. Pero el cuerpo funciona como un todo. Y la boca está más conectada de lo que pensamos. La boca es una puerta de entrada al sistema circulatorio. Cuando hay enfermedad de las encías, se note o no ciertas bacterias, pueden pasar a la sangre. Y eso puede mantener una inflamación de bajo grado que con el tiempo afecta a los vasos sanguíneos. Justo los vasos que necesitan estar sanos y elásticos para una buena respuesta. Es como intentar que el agua pase por una manguera sucia por dentro. Presión puede haber, pero el flujo no es limpio. Por eso en estudios se ha observado una relación entre problemas avanzados de encías y mayor probabilidad de dificultades de erección. Eso no es una coincidencia, es biología. Y aquí es donde el clavo de olor se vuelve algo más que una especia. Se convierte en un pequeño apoyo diario para la higiene de la boca. El aceite de clavo se ha usado tradicionalmente por su acción antimicrobiana, siempre como complemento y no como sustituto del cuidado dental. Cuando usted mastica clavos enteros, esos compuestos empiezan a actuar en la boca desde el primer momento. Pueden ayudar a reducir carga bacteriana y a dejar una sensación de boca más limpia antes de que ese problema siga alimentando inflamación en el resto del cuerpo. Es un paso simple y aún así muy olvidado cuando hablamos de salud global. Y cuando la boca está mejor cuidada, todo el sistema suele trabajar con menos carga. Ahora bien, si ya está apoyando la circulación, el descanso y el cuidado de la boca, la pregunta es la siguiente. ¿Qué puede esperar después y cómo se nota ese cambio en su día a día? Y ahora la pregunta lógica es esta. ¿Qué puede esperar a continuación? Le voy a explicar qué suele ocurrir semana a semana cuando una persona se compromete con este hábito de forma constante. Una de las cosas más bonitas de mi trabajo es ver cómo cambia la cara de los hombres con el paso de los días. Nunca olvidaré a un hombre de finales de los 60. Llegó a consulta cansado, escéptico y con vergüenza por lo que sentía que había perdido. Empezamos con el método del clavo y le pedí una cosa sencilla, que fuese constante solo durante un mes. A la semana me llamó y me dijo, doctora, algo está cambiando. Me levanto más despierto por las mañanas. Y eso fue solo el principio.
En los primeros 7 días, muchos hombres notan cambios pequeños pero claros, un calor suave en el cuerpo, la cabeza un poco más despejada, un sueño algo más profundo y sobre todo un poco más de ganas de moverse, de salir a caminar, de volver a estar presentes. No es un giro de película, pero está ahí y suele ser la señal de que el cuerpo empieza a responder. Hacia el día 14 a menudo se nota más. La energía sube un poco. Las mañanas se sienten distintas con más claridad y más ánimo, y el cuerpo deja de sentirse tan apagado. A veces vuelve algo que muchos no sentían desde hace años. Erecciones matutinas espontáneas. No es magia. Es la circulación funcionando con menos freno y el organismo recuperando parte de su ritmo. Y hacia el día 30 muchos hombres me dicen lo mismo. Me siento diferente. No solo porque la respuesta íntima puede aparecer con más constancia, sino porque la confianza cambia, se mueven de otra manera. Y sus parejas lo notan. Incluso si la intimidad no se ha retomado del todo, la conexión y la presencia emocional empiezan a reconstruirse. Y ese es el objetivo real. Volver a sentirse usted mismo. Vivir en un cuerpo que se siente vivo, no estancado ni apagado. Pero recuerde esto es solo el comienzo. Porque una vez que activa esta base, la pregunta importante es cómo conservarla y protegerla en los próximos años. En el mensaje final, hablaremos de cómo convertir este gesto tan simple en un apoyo duradero para su vitalidad. He pasado años sentado con hombres como usted. Hombres que llevan en silencio el peso de la energía que se apaga, la confianza que se pierde y el miedo de que los mejores días ya quedaron atrás. Pero le digo esto con toda honestidad. No tiene por qué ser así. Un hábito tan simple como masticar unos pocos clavos durante 60 segundos puede aportar mucho más que un apoyo a la circulación. También puede ser un pequeño recordatorio diario de algo que a veces se olvida con los años, que su cuerpo sigue escuchando y que cuando usted le da señales sencillas y constantes puede volver a encenderse poco a poco. Ahora bien, quiero decirle algo importante. El clavo de olor no es una varita mágica, no sustituye sus cuidados médicos, no reemplaza una alimentación ordenada, ni un descanso digno, ni el movimiento diario. Piense en esto como una llave pequeña. Puede ayudar a abrir una puerta, pero para cruzarla hace falta acompañarla con hábitos que su cuerpo reconozca como seguros. Por eso, si decide probarlo, hágalo con calma. Empiece poco a poco. La primera semana a algunas personas les va bien empezar con un solo clavo para ver cómo lo tolera la boca y el estómago. Luego puede pasar a 2. Y solo si se siente cómodo mantener la rutina que le expliqué. Si usted tiene encías muy sensibles, si tiene ardor frecuente en el estómago, si es propenso a llagas en la boca o si toma medicación que afecta la coagulación, lo sensato es hablarlo con su médico o con su dentista antes. No porque sea algo peligroso para todo el mundo, sino porque a cierta edad lo prudente siempre es parte del cuidado. Y hay un detalle sencillo que ayuda mucho. Acompañe este hábito con agua. Un vaso de agua después con calma. La hidratación también sostiene la circulación. Y muchas veces la gente mayor va con poca agua sin darse cuenta. Eso con el tiempo se nota en la energía. También le recomiendo algo muy simple. Camine un poco cada día, aunque sea dentro de casa, aunque sea dar una vuelta hacia la cuadra. En México lo vemos mucho. Cuando uno se mueve, aunque sea para ir a la tienda o dar un paseo por la plaza, el cuerpo lo agradece. La circulación se activa, el ánimo sube y la mente se siente más ligera. Y no se olvide del sueño. Si usted hace el clavo por la noche, aproveche ese momento para cuidar el ritual de descanso. Apague pantallas antes, baje la luz, respire por la nariz y permita que el día termine con tranquilidad. El cuerpo necesita ese mensaje. Ya no hay prisa, ya puede reparar. Si lo hace por la mañana, hágalo como un comienzo sereno. 1 minuto para usted, sin correr, como quien se acomoda por dentro antes de salir al mundo. A veces ese gesto cambia el tono del día. Y hay algo más que quiero que se lleve. Esto no va solo de energía, va de dignidad, de recuperar presencia, de volver a mirarse al espejo y reconocerse, de sentirse útil, firme, capaz de dar cariño
y capaz de recibirlo. Muchos hombres mayores cargan en silencio, cargan responsabilidades, cargan preocupaciones, cargan el orgullo de no pedir ayuda, y a veces ese orgullo les cuesta caro. Por eso yo se lo digo con respeto. Cuidarse no es debilidad, es valentía. Si hoy usted siente que su cuerpo está más lento, que su ánimo se apaga o que la chispa ya no aparece, con la misma facilidad no se rinda. Empiece por algo pequeño, 1 minuto al día, un paseo corto, un sueño mejor cuidado, y verá cómo el cuerpo poco a poco responde. Gracias por quedarse hasta el final. De verdad, se lo agradezco. Le deseo salud, calma y días con más luz. Y si cree que este mensaje puede ayudar a alguien de su familia, a un amigo, a un vecino, compártalo. A veces un simple compartir a tiempo le cambia la semana a otra persona.